Ramiro Rojano Robles y junto a mis compañeros el día de hoy estaremos realizando una entrevista a una figura altamente popular y reconocida en el municipio de San Juan Nepomuceno Bolívar. Estamos hablando de Edwin Calvo Ramos. Estamos súper emocionados de hablar con él sobre sus experiencias como escritor, su capacidad de crear tramas y personajes interesantes y como último nos estará dando un consejo a los jóvenes que quieren incursionar en este proceso de lectura. Todo esto desde su noticiero literario normalista. ¿Cuál es su fuente de inspiración al escribir en prosa? El escritor siempre se basa en la vida de los seres humanos y de los animales, en el contexto histórico y geográfico. De allí tomamos la mayoría de las vivencias y las transformamos en prosa. ¿Hay algún tema en particular que le apasione explorar en sus historias? Siempre exploro el misterio del ser humano. Es la base, el fundamento para la magia de la escritura. ¿Cómo desarrolla usted sus tramas y personajes para que resulten interesantes y atractivos ante los lectores? Primero escucho, proceso la información, hago la trama y escribo. La transformo ahora con las ventajas del computador. Como escritor del municipio de San Juan Nepomuceno, ¿cómo ha influido su entorno en sus obras literarias? Totalmente. La gran ventaja mía es que nací en este pueblo, me conozco la historia, las tradiciones orales de este pueblo. Y otra gran ventaja que me dio la vida es que soy médico. Conozco la mayoría de las casas de este pueblo, por lo tanto las puedo describir. Y puedo describir las familias y sus descendientes. ¿Tiene algún método en especial al sentarse a escribir o simplemente dejar fluir inspiración? Generalmente la profesión de médico me copa las horas del día, pero son las horas más importantes para captar la forma de ser de la gente y para recibir las vivencias que me trae la gente al consultorio o cuando salgo a cualquier parte. Cuando observo, voy grabando. Cuando reúno toda esa información, escojo siempre una hora en la noche, a partir de las 8 de la noche, y comienzo a escribir. Puedo demorar 2, 3, 4 horas escribiendo. Anteriormente podía escribir hasta las 1 o 2 o 3 de la mañana. Ahora me he propuesto escribir 2 o 3 horas. ¿Qué desafíos ha logrado como escritor en prosa y cómo lo ha superado? El mayor desafío fue plasmar el pensamiento en las hojas. Inicialmente se escribía en manuscrito. Posteriormente escribía a máquina de escribir. Y después del año de 1990, cuando comenzó la era del computador, aprendí a escribir porque ya yo sabía escribir a máquina. Y me aprendí todas las técnicas del Word. De tal manera que un escritor, si no sabe escribir en computador, pierde mucho tiempo. Con el computador se escribe, se corrige, se relee, se perfecciona el escrito, se guarda en una memoria USB y se tiene entonces varios sitios de seguridad del escrito, como es el mismo computador, la memoria y cuando uno lo pasa en físico en las hojas. ¿Tiene algún consejo para los jóvenes que desean seguir sus pasos y dedicarse a la escritura? Lo primero que debe hacer cualquier persona para dedicarse a escribir es comenzar a leer. Se comienzan leyendo las obras que generalmente ponen a leer en los colegios. Son los clásicos de la literatura universal. Posteriormente se comienza a leer los libros que más le gustan o le llaman la atención al escritor. Ninguna persona está obligada a leer todo tipo de libros, porque muchos libros son aburridos, son desagradables, están escritos en un lenguaje desagradable.
La lectura se hace para uno entretenerse, no para llenarse de angustia existencial. De tal manera que entonces cualquier estudiante primero lee, segundo escribe, corrige y publica. ¿Cómo inició este proyecto de escritura? Estaba yo haciendo el tercer año de bachillerato en la Escuela Normal de Varones aquí en San Juan Nepomuceno, cuando me di cuenta que tenía una facilidad para escribir. Esa facilidad para escribir se tradujo en que cuando los profesores de español comenzaron a poner trabajos, a exigirle a los estudiantes para escribir un cuentecito, un relato en el salón de clase, para mí era muy fácil. Mientras los demás demoraban ahí pensando que iban a escribir, yo comenzaba a escribir y la mano iba coordinada con el cerebro. Y en cuestión de minutos yo escribía y se la entregaba al profesor. Algunos profesores me dijeron, tú vas a ser un escritor. Y tuvieron razón. ¿Cuál es la intencionalidad de sus obras? Bueno, yo siempre trato de divertir a la gente, de enseñarle y sobre todo de recoger las historias nuestras y ajenas, plasmándolas en un libro, escribiéndolas y publicándolas. El escritor que no publica sus escritos no tiene ningún sentido. A lo largo de su carrera como escritor, ¿cuál o cuáles obras ha podido identificar como llamativas al público lector? En el año de 1997 ya yo tenía más de 10 años de venir escribiendo y recopilando las historias de aquí de San Juan y de otros pueblos. ¿Por qué? Porque el haber estudiado medicina me llevó a conocer casi toda la región esta de Córdoba, Sucre, Cartagena. Y eso me llenó de muchos conocimientos para escribirlos, relatarlos y publicarlos. El primer libro que yo publiqué en el año de 1997 fue este libro. Y fíjese la forma de publicarlo, anillado y publicado aquí en San Juan Nepomuceno. ¿Quién me hizo el diseño? El señor Jorge Estave Serrano, que le dicen el Polille. Un día yo le presenté los escritos que tenía esto y me dijo, ven acá, te voy a arreglar eso para que lo publiques en un libro. Pero no había forma de publicarlo aquí en San Juan. Y en ese momento me era un poco difícil ir a Barranquilla, a Cartagena, a buscar una editorial y publicarlo. Entonces hicimos el diseño y entre varias personas publicamos este libro. De este libro se vendieron aproximadamente 400 libros aquí en San Juan. Posteriormente lo transformé en el verdadero libro, que es este. Un santo diablo anda suelto en la calle de San Juan. Es considerado como uno de los libros más importantes por la picardía, los relatos de un personaje que es conocido ampliamente en toda la costa y en otras partes, el Rañao. Yo considero que como escritor he cumplido una buena labor con San Juan Nepomuceno. Le publiqué estos dos libros, San Juan Nepomuceno, 100 años de amor y olvido, y La última matrona. Es la historia escrita de San Juan Nepomuceno, que tenía 200 años de fundado y nadie la había escrito. Aquí ustedes la pueden consultar y a la verdad se van a distraer y van a aprender muchas cosas. Cuando ya tuve más experiencia como escritor, entonces dije, bueno, ya es bueno escribir libros de cuentos para niños. Y entonces escribí este librito que se llama El niño y el mochuelo. Tiene 15 o 16 cuentos de niños. Es uno de los libros ya escrito con la técnica de un escritor ya de experiencia. Pero yo considero que el libro con el que me van a recordar toda la vida es esta novela
Desamores del Más Acá, publicada en el año 2004, presentada en la Feria del Libro de Bogotá, y que la han leído muchas personas. Narra historias que son asombrosas y misteriosas, por lo tanto tienen un encanto que cuando la persona comienza a leerlo se la tiene que terminar. Entonces, este libro se lo recomiendo a todos ustedes porque es la clave de la iniciación de mi persona como escritor, pero como novelista. Después de este libro, esta novela, escribí en cuestión de nada 3 novelas más que las tengo para publicarlas. Agradezco al grupo de estudiantes de la Normal Montes de María, 9º grado, el haber venido a hacerme esta entrevista, que es corta, y aprovecho para invitarlos que se pongan a escribir un cuento y participen en el concurso de cuentos que abrió el portal de Callejuelas de mi pueblo. Los cuentos se reciben a partir del 20 de marzo hasta el 30 de marzo. Se hará la premiación el 23 de abril, el Día del Idioma. Así que es un reto para todos ustedes si verdaderamente quieren destacarse y probarse a sí mismos que han aprendido a leer, han aprendido a escribir y sobre todo a pensar. Si el ser humano no aprende a pensar, no va a ninguna parte.